apuntes eficientes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien también, con algo de calor. Algo de calor, sí, está como extraño el día. Ayer hacía como frío, hoy día hace como calor. Pero bueno, te pregunto como para empezar, con respecto a lo que son los apuntes, ¿tú lo encuentras que es algo que se toma de forma como natural? ¿Te enseñaron alguna vez a tomar apuntes? No, nunca. Es ¿Nunca? como lo... No, nunca me han enseñado cómo tomar apuntes. Es más, yo hago apuntes así, casi copio lo que está ahí. Es súper típico eso, de hecho es muy habitual que como que tú llegas como al colegio después de cierta edad y le dicen, usted está grande, tome apuntes. Y nada, Sí. ¿y eso cómo se hace? Nadie te lo explica. Sí. Entonces, un poco la idea de esta charla es orientar un poco eso y además apuntando a lo que es ser eficiente. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a hacer lo mejor posible en este caso, que es anotar la mayor cantidad de información posible que sea útil dentro del tiempo que tenemos, porque como todos sabemos, las clases de repente son súper rápidas, hay profes que hablan muy rápido, que dicen muchas cosas, y no hay mano que aguante para anotar todo, jamás. Y hay profes que ni siquiera te dejan como grabar o algo como para complementar. Exactamente. Exactamente, de repente no se pueden grabar las clases ahora con el tema de las clases virtuales, de la escuelita online. Tenemos muchas clases grabadas y eso igual ha sido súper bueno. Pero dentro de lo que son las clases ya más comunes, eso es una cosa súper extraña y si no estuviste y no lo escuchaste y no lo notaste, lo perdiste. ¿Sí? Entonces, un poco este taller como tipo charla, en realidad siempre lo pensé como un taller, pero preferí hacerlo como una charla, es que yo les voy a hablar de 3 ejes fundamentales para considerar a la hora de tomar apuntes, que son, primero, cómo sé que tengo que anotar, que yo creo que es lo más difícil. ¿Qué anoto? ¿Lo anoto todo? Porque siempre tenemos gente Todo es que importante. anota todo. Sí. El tema de anotar todo es una imposibilidad. Aunque yo me topé en la universidad alguna vez con una compañera que efectivamente anotaba todo, yo no sé cómo lo hacía. Tenía hasta las tallas de los profes. El segundo eje es más que nada cómo anoto esa información para que no se me pierda, para que no se me enrede. ¿Ha pasado eso que hay tomado apuntes y como que después lo mirás y esto qué era? Así. Y todo desordenado, y a veces me faltan palabras o cosas así, sí, es súper complicado. Es súper habitual eso también, entonces como para ordenar también un poco eso. Y el tercero es cómo ordeno yo la hoja, cómo distribuyo la hoja para que efectivamente funcione esto de tomar apuntes y no quede todo por todos lados. Sí. Esas serían como las 3 cosas que voy a tratar de abordar y de explicar lo mejor posible. Ya, Todo desde mi experiencia, desde el tratar también de enseñarlo. No lo había dicho, pero yo soy profe. Yo soy profe de lenguaje y me ha pasado mucho esto de tener que llegar y decirles, chicos, ustedes están grandes, tomen apuntes y mirarlos con esa cara de, pero es que no sé hacer eso. Y tratar de orientar un poco eso. Entonces, lo primero dentro del eje de qué anoto es saber cuál es mi ramo, hacia dónde va mi ramo, de qué trata. Entonces, por ejemplo, dime algún ramo, díganme algún ramo donde no sepan qué escribir o cómo escribirlo. A ver, a mí qué me cuesta. A mí me cuestan los ramos humanistas, porque como yo estudié ingeniería, yo ya sé lo que tengo que escribir, como los ejercicios, cosas así. Pero ponte los ramos humanistas, a veces se me hace como imposible. O los ramos de mi carrera, ponte, no sé, industria minera, que tengo como ramo. Entonces igual se me hace más complicado como tomar un apunte rápido. Es más, siempre me termino viendo las clases de nuevo para saber cómo qué escribir o cosas así. Ya, lo primero que hay que saber, por ejemplo, en esos casos es a qué apunta el ramo. ¿El ramo apunta a que tú tengas un nivel de manejo teórico o apunta a que tú tengas un nivel de aplicación de algo? Eso es súper importante porque si es un ramo más bien teórico, las definiciones y conceptos van a ser súper fundamentales.
extremadamente fundamentales. Pero si estamos hablando de un tema, por ejemplo, de aplicación, si bien el concepto va a ser importante, sobre todo para recordar algunas cosas, lo más importante va a ser el cómo llegar a aplicarlo. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir o en qué me tengo que fijar? Entonces, eso te va a orientar a qué sí anoto y qué no. O qué es más importante que yo anote para poder después revisarlo que otras cosas. Esa podría ser una de las formas para empezar a ver qué información seleccionar. Entonces, lo primero es saber a qué apunta el ramo. Te pongo un ejemplo. Yo estudié, como soy profesora de lenguaje, yo vi lingüística y vi literatura. Dos áreas que igual son un poco distintas. Entonces, por ejemplo, en lo que era lingüística, yo necesitaba mucho manejo conceptual. Muchísimo manejo conceptual. Cuando me hablaban de morfosintaxis, de sintagma nominal, conectivo, no sé qué, que son los análisis de la oración, era terrible. Tenías que saber de las definiciones, no, ni idea de cómo aplicar nada. Pero cuando pasaba los ramos de literatura, el foco era otro. El foco era un poco más de conversación, de analizar, de ver caracteres de personajes, historias, que es completamente distinto. Entonces ahí quizá el nivel conceptual no era tan importante, existía, pero no era tan importante, pero sí, por ejemplo, las discusiones que se daban en clase eran importantes. Paralelos que se hacían con otras cosas, las comparaciones que igual se hacían. es como importante saber como qué otras pruebas has tenido antes de ese ramo para saber en qué se basa el profe al preguntar. También. La primera prueba que uno tiene, por lo general, en cualquier ramo, siempre es lo más complicado, porque nunca sabes si efectivamente lo que tú estudiaste o cómo tú estudiaste te sirve o no te sirve. Sí, pues. Entonces, la primera prueba, si bien puede ser que a uno a veces le vaya mal por eso mismo, te sirve también de parámetro para saber a qué enfocarte después. Sí. Súper buen alcance también ahí. Es súper importante eso, entender hacia dónde va el ramo como contenido y también en este caso el sentido de la evaluación también. Sí, pues, para que te vaya bien igual. Sí, pues sí, al final ese es parte del fin, no solamente entender, sino que también que uno obtenga resultados de por medio. Sí, pues. Así que esa sería una de las cosas importantes. La segunda cosa importante es observar o escuchar bien a la persona que te está hablando. Porque uno comunica mucho, no solo con las palabras, sino que también con la voz y con las manos y con el cuerpo. Y eso va a ser súper fundamental para decirte que es importante. Cuando un profesor te dice, ojo acá, esto entra en la prueba, uno... O lo hacen con otra entonación. Claro, son oraciones que te anticipan eso, o sea, ya, esto sí o sí lo tengo que anotar. Pero no solo eso, por ejemplo, si tú tienes un profesor que te está haciendo clase y no anota nunca en la pizarra, porque, pucha, que le encanta hablar, siempre hay. Sí. Hay algo que anota en la pizarra, ten por seguro que eso que anotó es importante. Sí. Fijo. Es como ir conociéndolos igual, porque todos los profes tienen como sus mañas y su forma de evaluar. Exacto, y la forma de comunicar también. Pero hay cosas así como el escribir en la pizarra, el tema de marcar con una oración previa, el tema de, por ejemplo, hacer marcas así como de numeración de cosas, de cambiar la voz, de subir el volumen. Todo ese tipo de cosas también te implican o te marcan una importancia de la información. Sí. Eso también son pequeñas huellas que de repente uno pasa desapercibido y hay que prestarles un poquito más de atención. Sí. Así podemos saber también que esa información va a ser importante, puede que entre en la prueba o se va a relacionar con algo adelante. ¿Qué cosa me decías? O por último te sirve como para estudiarlo. Otra cosa que, por ejemplo, a mí con el ramo de lingüísticas, de literatura me pasaba mucho, no sé si será igual, por ejemplo, en tu ramo o en los ramos de otras carreras, que cuando se menciona algún autor, por ejemplo, de algún libro, ten por seguro que ese está en la bibliografía del ramo, ten por seguro que ese te va a servir para ser parte de la tesis. Todo ese tipo de cosas también de repente es súper bueno considerarlas. Por último, el nombre o el nombre y de qué hablaba esa persona también puede ser importante. Después, cuando uno tiene que hacer las tesis,
Como que tú decís, ¿y de qué lo hago? ¿Y quién hablaba de eso? ¿Y dónde busco información? ¿Quién lo teorizaba? ¿Quién lo hablaba? ¿Quién escribió de eso? Y uno no se acuerda. Sí, pues. Entonces, ese tipo de cosas de repente también es bueno anotarlas. Sí. Entonces, de esa forma vamos seleccionando parte de la información. Y el otro, siempre controversial, es el ejemplo. ¿No anotas los ejemplos de las cosas? Los ejemplos yo creo que es una de las cosas más importantes porque es lo que te queda como en la cabeza, como lo más fácil de recordar, como al menos para mí es como lo más fácil de recordar un ejemplo, más que como la teoría en sí, es más fácil un ejemplo. Los ejemplos en ese sentido son súper importantes y también depende a veces mucho de la persona. Hay gente que no es muy memoriona, por ejemplo, y por eso también es mucho más fácil retener con el ejemplo, porque quizás recordar el concepto así como textual y qué era, de qué se trataba, no. Pero si uno piensa en el ejemplo, es mucho más fácil de retener. Entonces, el anotar o no anotar un ejemplo va a depender de ti como persona en la asignatura también. Porque si tú eres seco en un ramo y te gusta mucho el ramo, el tema de lo que son ejemplos puede que no los necesites. O incluso hay gente que aprende mejor con el contraejemplo, con el ejemplo malo. Sí, eso es verdad. Es como lo que te queda en la cabeza más que nada. Exacto. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que le funciona mejor a cada uno para saber, o sea, en este ramo anoto el ejemplo o no, o aquí sí. Por ejemplo, yo soy pésima en la matemática y ese tema de anotar como la explicación matemática de los ejemplos, jamás los entendí. Yo los anotaba, pero no los entendía. Entonces, a mí el ejemplo siempre era lo mejor para eso. Sí, El ejemplo concreto. El ejemplo concreto. Si no... Sí, porque al menos en matemáticas es como complicado como encontrarle, no sé, el desarrollo de un ejercicio basándonos solamente en la definición del ejercicio, o sea, como en la definición de la teoría por sí, como, no sé, si te pasa, no sé, el teorema fundamental del cálculo y te dicen como, te muestran un ejercicio, pero solamente te pasaron como la teoría, es súper complicado resolverlo a pura teoría más que sin ejemplo. En ese sentido, los ejemplos son súper importantes. Y en el tema de las matemáticas más encima, además del ejemplo, la ejercitación es fundamental. Sí. Sí, es cosa de tener como el tiempo como para organizarse con eso igual. A ver, nos dicen, ¿no les pasa que están anotando algo y después se pierden en la clase? Y yo sufro con eso. Cuando estaba en el colegio y después cuando estudié, creo que nunca logré tomar los mejores apuntes porque era o anotar algo o escuchar lo que hablaban los profes. Eso me pasa siempre. Eso también tiene que ver con la forma de aprendizaje que tú tienes. Porque hay gente que es mucho más auditiva para aprender, aprende mucho más escuchando que escribiendo o viendo. Y hay gente que es al revés, hay gente que necesita mucho más el esquema, por ejemplo, que necesita mucho más el diagrama o hacer un resumen, los colores también, es un tema que influye harto. Entonces, si uno, por ejemplo, es mucho más de aprendizaje auditivo de repente, más que del visual, de escribir, del ejercicio de retener por medio de la escritura, lo más recomendable en ese caso de repente es anotar el concepto y anotar el ejemplo y obviar un poco la definición, para que no te tome tanto tiempo. Porque eso es también algo que de repente pensamos. Igual depende como del profesor en sí, por el hecho de que hay profes que es como imposible entenderles solamente viendo, no sé, sus presentaciones que proyectan. O que a veces es más fácil entenderlo a un profe que él como que prestándole todo el foco como al estudio, o sea, viendo cómo lo hace, qué hace. Y a veces hay profes que yo no tomo nada de apuntes y hay veces que yo escribo toda la clase. Entonces igual depende mucho del profesor. Depende del aprendizaje que tú tengas, del profesor, a veces. Del ramo igual. Sí. De repente también el tema de lo que puede ayudar al tema de la escritura, que era lo que viene después de cómo anoto la información, también el uso de abreviaturas es fundamental de repente para anotar bien rápido la información y que no se te pasen las cosas.
Tipo. Y las abreviaturas, bueno, están las estándar que todos conocemos, el por qué con la X y la Q, por ejemplo, el tema de algunos símbolos del lenguaje matemático también. Esos también son abreviaturas que casi todo el mundo tiene, pero uno también puede inventar su propia abreviatura. Yo creo que todos lo hemos hecho inconscientemente. De que hay una palabra que es muy larga y la escribes hasta la mitad. Eso también es súper común y no es una mala práctica. La mala práctica en ese sentido es que después cuando lo leemos no entendemos qué dice. Sí. Entonces, lo importante cuando uno usa abreviaturas tiene que ver con que uno anote el significado de la palabra abreviada en alguna parte. Para que de esa forma cuando tú lees tu apunte 2, 3, 4 semanas después, sepas qué era el significado de la palabra que cortaste. Igual podrías tener como al principio de cada cuaderno como una lista de llaves, como código. Ajá, como una forma, como una simbología de qué vas a hacer con cada cosa. Y si lo anotas, no sé, en una hoja, pero no lo tienes en tus llaves, vas corriendo y lo pasas a tus llaves para saber cómo qué significa. Exactamente, es lo mismo que hacen con los bullet journal, que también le ponen estos códigos como para marcar si las cosas las hicieron, no las hicieron, quedaron pendientes y esas cosas. Esto es lo mismo. Se puede hacer en una hoja al principio del cuaderno, se puede hacer incluso en un cuadro inferior de la hoja, también se puede hacer. Sí. Eso también ayuda un montón. Claro, cualquiera de las dos. Dicen, yo voy en el colegio y en historia la profe habla mucho, por lo tanto me distraigo, me cuesta mucho tomar apuntes. Con suerte escribo lo que dice que anotemos. Ya, cuando uno tiene un ramo de historia, por lo general uno piensa en historia y piensa en las puras fechas. Y en realidad las fechas no son tan importantes, o sea, son importantes porque te marcan los inicios y los finales de los periodos, pero en realidad lo más importante de historia es el proceso. Sí. Es el proceso de las cosas para ver cómo inician y cómo terminan. Cuáles son los hitos que van marcando cosas. Entonces, en historia suele pasar que los profesores hablan mucho porque en esto de tratar de dar a entender el proceso, de repente cuentan muchas cosas que no son tan importantes, pero que te permiten tener la conexión de la historia completa. Entonces, ¿qué anotamos ahí? Ahí tenemos que anotar los hitos de las acciones. Yo les recomiendo siempre en historia que lo ocupen mucho con flechas. Así como pasó esto en tal parte, flecha, luego avanzamos y pasó tal cosa, flecha, avanzamos y pasó tal cosa. Yo creo que es también la mejor forma de anotar para historia. Sí. Anotar sobre todo, por ejemplo, pensar bien en cuál es el proceso que se está hablando. Por ejemplo, si se está hablando de una guerra en historia, lo más importante es saber quiénes son los que se enfrentan y qué es lo que va haciendo cada uno de estos dos bandos, de alguna forma. Sí, pues. Entonces, eso sería lo importante, por ejemplo, en una situación como de una guerra, por ejemplo, también en algún tema, por ejemplo, de discusión política también sucede mucho esto de que hay dos aristas o dos visiones de las cosas que se pueden ir anotando incluso como un esquema en paralelo. O sea, podría ser una sugerencia para poder llevar ese tema. Sí. Es como si te estuvieran contando como un cuento, o sea, yo me lo tomaba así. Claro, un poco eso. Y en un cuento quizás no todos los diálogos son importantes, pero hay cosas particulares que van avanzando en la historia. Sí. Como que marcan, hacen un cambio ahí. Sí. Hacen un cambio, exactamente. Yo cuando iba en el colegio, en historia grababa las clases mientras tomaba apuntes, y al momento de estudiar para una prueba escuchaba las clases mientras leía mis apuntes. Sí, eso igual es bueno. Es una súper buena práctica. Es una súper buena práctica. El tema está que muchas veces hay profesores que no les gusta que les graben las clases. Sí, eso es verdad. Ahí está de repente un poco el conflicto. Yo personalmente les puedo decir que en algún momento de la vida pensé en grabar clases de algunos profesores que me costaba entenderles, jamás escuché una grabación. Sí, me pasaba igual. También. Eso de le voy a sacar foto a la pizarra para anotarlo después, jamás. Sí. Nunca. Después los medios vacíos, cuando yo voy a estudiar, encuentro los medios vacíos, y a veces para encontrar la foto que le saqué al esto, no, se me hace imposible.
No, y cuando necesitáis memoria en el teléfono, ¿cuáles son las primeras fotos que se borran? Esas. Sí. Sí. Entonces, yo personalmente no me confío en esas cosas porque siempre que lo traté de hacer, nunca las usé. Hay gente Igual que es sí como, más sí, hay ordenada y gente que lo sirve. Y que es como más organizado con ese tema. sí. Sí, yo me doy cuenta de repente, me ha pasado siendo profe que les digo a los chiquillos, o me preguntan, profe, ¿le voy a sacar fotos? Y digo, ¿y para qué le va a sacar fotos? Sí, a ver, ¿cómo usted? La va a borrar. No la va a usar, no me mienta. Sí, duda. He visto Pero hartos de sáquenlo. unos apuntes maravillosos, sobre todo en Instagram. Esos apuntes los pasan a limpio, la realidad es otra, ¿verdad? Muchas veces sí. Sí, a mí yo lo hago. O sea, Muchas yo veces al sí. menos, por ejemplo, mis ramos son puras de matemáticas y mis cuadernos son como igual no son tan desastrosos, porque igual intento como mantenerme ordenada, pero es distinto a lo que yo subo en mi contenido de Instagram. Es porque simplemente el hecho de que al pasarlo limpio siento que yo al menos, no como tanto para enfocarme en el Instagram, sino como para enfocarme de que yo lo estoy entendiendo mejor, lo hago como más ordenado, pero es como totalmente como propio. Sí, yo creo que el tema de las cuentas de Studigram con apuntes bonitos tienen que ver más con una forma de repasar el contenido, Sí, más que una realidad como de la toma de apuntes en sí. de cosas de que vi una clase, lo hice así bonito. No, a mí se me hace imposible. Es muy difícil, es muy A menos difícil que, llegar al a ese menos que nivel. un profe vaya lento. Si un profe va lento, Claro. igual te da el tiempo de hacer un título bonito, ir más ordenado y todo. Pero si uno va a un profe a que va volando, imposible que uno vaya. Depende muchísimo, depende muchísimo. Yo, la verdad es que todo este tema del Instagram lo empecé a conocer, ya salía de la universidad y lo encontré maravilloso y dije, ¿por qué no conocía esto antes? No, hubiese sido maravilloso. Yo soy una persona de aprendizaje súper visual y me pasaba mucho que yo hacía resúmenes y como soy de aprendizaje súper visual, como tipo casi como de memoria fotográfica, yo ocupaba muchos códigos de colores y trataba de anotarlo todo en una hoja, con una letra así de nana, pero todo en una sola hoja, porque después yo me acordaba de la hoja. Sí, Cuando estaba en una prueba o algo, yo me acordaba de la hoja y las cosas que había anotado en ciertos lugares. sí, qué buena. Y el tema del estudio con todos los títulos y cosas bonitas, también hay un tema de factor visual de memoria que ayuda un montón. Sí, eso sí es verdad. Es más fácil que te quede guardado un cuaderno que esté como bien organizado a un cuaderno que esté todo hecho así a la rápida con un solo color. No, al menos para mí se me hace imposible aprender así. Exactamente, es muy distinto. Entonces, es más otra la realidad a veces del tema de los apuntes de las cuentas de estudio, dando respuesta a lo que preguntaban acá. Depende a veces del profesor, del avance y esas cosas. Sí. Como estaba hablando recién, lo que era el eje de lo que voy a anotar, creo que ya lo hemos visto, el tema de ver cuál es la asignatura a la que voy, qué es lo más importante en esa asignatura, si es el contenido, si es el proceso, si es la práctica en algunas cosas, por ejemplo. Hay mucha gente, por ejemplo, que estudia temas como de técnico en enfermería, por ejemplo, donde los procedimientos son súper importantes. El cumplir una serie de pasos es súper importante. Entonces eso también apunta parte del sentido de que va a ser importante registrar en nuestro apunte. Muchas veces los análisis de casos también, los ejemplos de casos también siempre son buenos recordarlos y anotarlos, para saber cómo reaccionar frente a ciertas situaciones de atención a pacientes, por ejemplo, de gente que estudia cosas así. Dijimos analizar lo que dice el profe y cómo lo dice. Si ocupa frases, si ocupa cambios de la voz, si anota cosas en la pizarra, por lo general eso siempre va a ser importante. Y finalmente el tema del ejemplo, que siempre va a quedar a criterio de uno, de cómo aprende el contenido, si se acordaba más del concepto del ejemplo, va a definir si tú tienes que anotarlo o no. ¿Cómo puedo saber cuál es mi tipo de aprendizaje? Estaban preguntando acá. Eso se aprende en base a la experiencia. Hay muchos distintos tipos de aprendizaje. Hay un tipo de aprendizaje más visual, que era el que yo hablaba recién.
que tiene que ver con esto de asociar con colores, con formas, con esquemas. Está la gente que aprende mucho más de oídas. Con el tema de atención de oídas, retiene mucho más la información. Hay gente que es mucho más analítica, que necesita entender el contenido para poderlo recordar. Si no lo entiende, no es capaz de recordarlo. Hay gente que también. Sí. Hay gente que se lo memoriza así, tal cual como está. Sí. De hecho, muchas veces la gente que es más visual tiende también a ser un poco más memoriona, porque junta las dos cosas. Sí, pues. El escribir definiciones y leerlas y el retenerlas en base a la parte visual. Y hay gente que es más kinésica. La gente que es más kinésica es gente que aprende haciendo. Sí. Que muchas veces la gente que estudia carreras técnico-profesionales tiende a ser así, del hacer. Yo aprendo haciendo, a veces equivocándome, a veces no, pero haciendo. Y esa gente, la verdad, es lo que yo les recomiendo para las cosas que no son tan prácticas, le recomiendo que trate de asociar con lo que es la música, por ejemplo, de repente. También la gente más kinésica asocia mejor con la música. La gente que también es kinésica muchas veces se le da mejor explicar el contenido que estudiarlo. Porque como cuando uno habla con el cuerpo también. Y eso también ayuda a retener la información. Así que es parte de la experiencia del aprender, el identificar cómo aprendiste mejor. Igual hay muchos test online que uno puede hacer como para saber cuál es tu tipo de aprendizaje y esas cosas. Yo estaba hablando igual un poco del eje 2, que es cómo anoto las cosas. Yo aquí tengo 3. No lo exulto. Ahí sí. Las abreviaturas, tenemos, como ya les decía, las abreviaturas que son las más transversales. Los por qué, los pa, los info en vez de información, las pelis en vez de películas. Y así tenemos un montón. El mismo etcétera es una abreviatura. Tenemos el lenguaje matemático, por ejemplo, con esa E media redonda que es pertenece, y esos 3 puntitos que podrían ser un por lo tanto. Y luego tenemos los inventados por cada uno, donde tenemos que tener ojo con lo que son hacer un glosario o unos códigos, como decías tú, al principio de la hoja, al final de la hoja, al principio del cuaderno, al final del cuaderno, pero todo para que podamos de esa forma dar con la información después, cuando la tengamos que leer 3 o 4 semanas después. Sí. Luego tenemos el tema de los códigos de colores, por supuesto. La mayoría de las personas que están acá, me imagino que usan muchos colores, les gustan los códigos de colores. Lo importante también de los códigos de colores es ojalá hacerse un glosario, unos códigos de para qué es cada color, para que no tengamos problemas. O en los destacadores mismos se puede poner como un papelito que diga, no sé, definiciones, ejemplos, cosas así. Sí. Y luego tenemos también las diferencias tipográficas. Cuando de repente estamos anotando, llegamos tarde a la clase y no tenemos, por ejemplo, todos nuestros lápices a mano y estamos con uno solo anotando ahí, desesperados, ¿a quién no le ha pasado? También podemos hacer diferencias tipográficas. Si usted escribe habitualmente a mano imprenta, algún concepto que pueda ser importante escribirlo a mano escrita o con mayúsculas. Sí. Cuando no tenemos quizá un lápiz para destacar o de color, eso también es otra forma de hacer una marca de qué es lo importante. Sí. El uso de flechas y viñetas con un significado determinado también puede ser súper importante. ¿Ya? Yo hice aquí, por ejemplo, alguna de las flechas que yo uso. Siempre que hacía flechas ennegrecidas, por ejemplo, era para clasificar, para enumerar cosas hacia abajo. Cuando estaba en historia, por ejemplo, tenía llenas de las flechas que siguen, que son como sin rellenar en color, que siempre es para lo que avanza, para lo que viene, lo que se va uniendo. Y ya cuando estaba hablando de un efecto directo y final de algo, siempre lo hacía con una flecha mucho más grande, mucho más cortita. Sí. El tema de las viñetas también es un tema que se usa harto. Un círculo ennegrecido, sin ennegrecer, un diamante, un cuadrado. También podemos estar hablando de algún tipo de código y así anotar solamente el concepto importante. Sí.
Lo importante es como saber a qué uno se va a referir como haciéndolo. En ese tipo de cosas de cómo anotar, es súper importante siempre recordar a qué me estoy refiriendo con cada símbolo. Ya sea de color, de abreviatura, de flecha, de viñeta. Siempre va a ser súper importante. Y finalmente, una de las partes que yo encuentro que es un poco más atractiva es el cómo yo distribuyo mi hoja para anotar los apuntes. Y yo aquí les traje algunas formas o modelos que serían, por ejemplo, que les puede servir a las personas, por ejemplo, que son de aprendizaje más auditivo, porque tenemos una tabla al costado que es de conceptos o de ideas principales. Ese es el método Cornell, ¿no? Se le llama Cornell o de 5R también, que se ocupa también para estudiar. Ahí depende de para qué se use. Yo encuentro que es mucho más amigable, sobre todo para la gente que es de aprendizaje auditivo, porque no se centra tanto en los apuntes, sino que se centra más en los conceptos o en los resúmenes. Y para la gente que no es muy de anotar mucho, porque prefiere prestar atención para comprender más la información, más que anotar, es súper útil. Sí. Además que tener una tabla de conceptos en general siempre va a ser bueno porque te va a permitir revisar los conceptos, leerlos y decir, esto sí lo recuerdo, esto no. De esto voy a tener que preguntar, averiguar qué era. Sí. Y lo mismo la parte de abajo de resumen, que siempre es útil de repente para estudiar cuando uno quiere resumir alguna clase, alguna cosa. Siempre tener un resumen abajo, ya hecho de forma anticipada, también es súper de ayuda. Sí. Una forma que yo, entre comillas, me inventé, por decirlo de alguna forma, porque yo tenía una profesora maravillosa en la universidad, yo la adoraba, pero hablaba muchísimo. Era una profe que tenía unos PPT fantabulosos, súper resumidos, súper ordenados, pero además ella hablaba mucho. Le agregaba mucha información que no estaba en ese PPT y era terrible porque o tú anotabas el PPT o anotabas lo que ella decía. Y era horrible. Yo nunca podía registrar al 100% como quería su clase, pero se me ocurrió, se me inventó para que no se me confundan las cosas, hacer algo como esto. Dividir el cuaderno teniendo al centro lo que iba en el PPT y poder ponerle flechas a los costados con los comentarios que hacía la profesora de los puntos del PPT. ¡Qué buena! Entonces esa fue la forma que yo encontré para esa profesora captarle la mayor cantidad de información posible, porque además ella tampoco mandaba los PPT. Entonces era un caos. Era lo que faltaba en la clase, ¿no? El que faltaba la clase perdía. Sí, era heavy. Así que esa es otra de las formas que yo encontré. Ahora que estamos también en el tema de clase online, el tema de los PPT y de lo que dicen los profesores, yo creo que es una forma que les puede servir mucho. Sí. Y el otro que yo también instauré dentro de mis clases cuando yo estaba en la universidad es que fue dividir básicamente un espacio arriba y abajo para información conceptual o información de referencias bibliográficas, como decía al principio, que también puede ser súper importante. Entonces, dejar esos dos espacios para, de esa forma, ir ordenando la información. Sí. Y dejar el resto en el centro para los apuntes generales. Entonces, también eso me servía cuando estaba buscando algún concepto, alguna palabra, los tenía arriba y revisaba solo esa parte. O lo mismo cuando estaba buscando bibliografía. Qué terrible no haber tenido estos tips cuando estaba estudiando. Nunca es tarde, nunca es tarde. Yo algunos me los creé ya cuando estaba en las últimas y decía, pucha, ¿por qué no se me ocurrió antes? Sí, te hacen la vida más simple. Sí, yo creo que hay que irle buscando la estructura. Por ejemplo, de hecho se me ocurría en este mismo hace un rato, antes de hacer esta charla, por ejemplo, la gente que es como del área más matemática, por ejemplo, en la parte de abajo, en vez de referencias bibliográficas, les sirve anotar fórmulas. Sí. Por ejemplo, para ir haciendo un resumen de formulario. Sí, yo siempre me hago un formulario, porque así es más fácil, y aparte cuando uno está haciendo los ejercicios, simplemente pone las fórmulas al lado y de tanto ya ver la fórmula, te la termináis memorizando igual. Entre que la vais anotando muchas veces y entre que la vais viendo muchas veces, es una de las mejores formas de retenerlo también. Sí.
Entro el otro año a Pedagogía en Castellano, agradecida. ¡Ay, qué buena! Qué buena. En temas, por ejemplo, de pedagogía en castellano con ramos que son más como de tipo seminario de conversación, igual es bueno de repente tener algún tipo de lápiz de algún color distinto o hacer alguna casilla distinta para cuando se hacen preguntas de los mismos compañeros, de los profesores y se responden. Es súper bueno anotarlas así porque pasa mucho que después esas preguntas las hacen como ensayo. Escriba un ensayo de lo trabajado en clases de tal discusión y uno no se acuerda de nada. O se acuerda de lo que dijo el compañero que te cae bien y el que te cae mal y no se acuerda de nada más. Qué terrible. Entonces, ese tipo de cosas para ramos así que son más como de conversación, ayudan un montón a anotarlas con casillas o con cuadros. Como el compañero tanto preguntó o comentó tal cosa. Sí. Sí. Eso serían. Recuerden que con todos estos tips estamos buscando el hacer eficiente la toma de apuntes, de que nos entendamos, de que esté ordenado, de que nos sirva. Es igual ir encontrándole como el truco a cada clase, a cada ramo y todo. Sí, yo aquí les doy como tips generales, pero en general uno tiene que ir tomando lo que le va sirviendo en base a la experiencia. Sí. Y depende de cómo aprendas tú, cada uno. Porque igual no todos aprendemos igual, pues. En esto no hay trucos fijos. Sí. No hay trucos fijos. Es cosa de ir como viendo qué se adecua a cada persona. ¿Afectan en el aprendizaje los colores? Yo creo que eso depende de cómo lo aprendes tú. Como... Sí, por ejemplo, hay colores que son como más fuertes para otros. Por ejemplo, si estás queriendo destacar un texto y hay colores, no sé, un pastel muy clarito, quizás ese pastel va a ser como muy aburrido, como muy así. Pero en cambio, si destacas con un flor, quizás ese te va a quedar más, como más en la mente, digo yo. Sí, depende de eso. Voy a tener que cerrar un poquito el micrófono y la cámara porque se me está apagando el computador. Voy a ir corriendo a buscar el cargador y vuelvo. Ya, tranqui. Ya, esperamos un poquito. Ya saben que cualquier duda, consulta o lo que sea que tengan para la Sumi, lo ponen en el chat y preguntamos al tiro. Pía, ¿cómo ha sido la experiencia del Color Fest? Oh, ha sido maravillosa. En serio, han estado muy, muy buenas las charlas, los concursos están muy, muy, muy buenos. Me dan unas ganas de participar en los concursos, pero como no puedo, pero participen y se vienen concursos muy, muy express. Entonces, ha estado muy, muy bacán. Y aparte lo he sentido como muy acogedor. Entonces, a mí me gustaba bastante. ¿En cuántas tiendas he comprado? Solo he comprado en una tienda. No he comprado en tantas. Solo compré Prestis en Atelier Magenta. Es que los tenía a 250 pesos. Y para mí eran indispensables los stickers, así que solo he comprado en una. Tampoco he tenido tanto tiempo de ir vitrineando, pero eso. Y ahora sí, ya volvió. Volví. Llegué justito, estaba en el 1%, así en cualquier momento. Qué buena. Dice que puedes compartir en tu Instagram las imágenes que mostraste. Sí, sí, no hay ningún problema. Tengo que lo comparta. Tengo la intención de, por último, hacerlo un poquito más bonito, porque igual lo hice como un poco a la rápida, y ponerlo quizás en una imagen donde se vean las 3 formas o 4 formas. Sí, ya, eso dice. No sé si alguien tiene alguna pregunta de alguna otra cosa, como de algún ramo que le complique en particular, que quizás le pueda orientar. Que pregunten ahora. O si tienen algún comentario, quizás alguien también encontró otra forma, por ejemplo, de distribuir la hoja. Uno nunca sabe. Sí, pues, eso es verdad.
Yo también, por ejemplo, dime. Igual la distribución de la hoja es súper importante cuando uno va como, no como a escribirlo, sino como a repasarlo o a estudiarlo de nuevo. Entonces, ya saber cómo tienes distribuido tal cosa se te hace más fácil de ir estudiándolo. Como más, te ahorras mucho tiempo. Había una chica en Instagram que igual usaba mucho los mapas mentales. Eso también puede ser una súper buena forma también de tomar apuntes, que no la anoté aquí, que es esto de poner como el concepto principal al centro e ir haciendo uniones desde el concepto principal a las cosas que tú vas conociendo o sabiendo. Qué buena. También otra forma. Dicen, las flashcards deberían seguir los mismos colores como para recordar el apunte. Depende. Depende de si tu memoria tiende a ser más visual, mantener el mismo matiz de colores puede ayudar. Sí, o mantener, por ejemplo, todos los ramos el mismo código de colores también sería lo ideal. Sí, eso te sirve como más para acordarte como en el momento de dar la prueba, como vi este color en tal lado. Algunos tips que tengan para la concentración. A ver, para la concentración depende mucho. Hay gente que tiene mucha ansiedad y de repente necesita estar, aunque no esté anotando, estar como rayando la hoja, haciendo monitos, o como mosquita por todas partes, como para descargar un poco esa ansiedad y poder mantenerse atento. De repente hay gente que es ansiosa y eso efectivamente le sirve. Yo ando comiendo. Yo como cuando estudio. También. Como zanahoria o como semillas de zapallo, cosas así. Como el estar masticando, es como es el... yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar con música, pero había ramos con los que podía y ramos con los que no. Habían ramos que me gustaban y que me era súper fácil conectar con la materia y era súper fácil estar escuchando música que me gustara, que tuviera letra y no distraerme. Pero, por ejemplo, si tenía que estudiar ramos que me complicaban más o que no había mucha concentración, tenía que buscar música que fuera instrumental, porque si no la letra me distraía. Sí, pues, eso sí. O uno le termina cantando en vez de... Exactamente. Ese tipo de cosas igual ayuda. Sí, yo igual ocupo la aplicación Forest, porque yo soy súper dispersa, súper dispersa. Entonces necesito como tener, y le pongo la concentración máxima, esa que no me permite salirme de la aplicación, y ahí estudio, porque igual como estudio con el teléfono al lado, o el iPad, o cosas así, igual me distraen como mucho las notificaciones, o que me hablan, entonces no, yo pongo todo en no molestar, y la aplicación Forest. Y eso me ayuda, como, al menos a mí, para mantenerme más concentrada en lo que estoy haciendo. Tampoco estudio como por periodos tan largos, son 25 minutos, descanso, 25 minutos, descanso. Yo creo que eso es como el ideal, el no sobrecargarse como en el tiempo. Y de repente hay gente que dice, ay, pero ¿cómo no voy a poder estar una hora estudiando de corrido? Es que de repente igual la mente necesita salir de un momento para volver a conectar bien. Y aparte es distinto como los primeros, no sé, 15 minutos que tú estás estudiando a los últimos 15 minutos que tú estás estudiando si estás estudiando una hora de corrido. Quizás los primeros 15 minutos está ahí full focus, pero los últimos 15 minutos ya es como de lo que estás estudiando y quizás no todo te va a quedar claro. Yo algo que recomiendo mucho, insisto también para la gente que es un poco más inquieta, estirarse. De repente, ya, ok, no prendas tu teléfono, no salgas a darte una vuelta porque es muy difícil, porque salir no es cualquier cosa hoy en día, pero por último estírate, o date una vuelta por la casa, no sé. De repente eso ya como que te despierta un poco de nuevo. Sí. Dicen, hola, ¿cuál sería tu consejo para la U virtual? Ha sido terrible este año respecto a la toma de apuntes y el estudio en general. Con respecto a la universidad virtual, yo como profe que hace clases virtuales, te puedo decir que lo primero y principal es que estés ordenada con las obligaciones que tienes. Sí.
Yo les digo siempre a mis alumnos que siempre me están preguntando, pero ¿y eso para cuándo es? ¿Y la fecha cuándo era? Y yo les recomiendo no solo que tengan quizás un calendario, sino que quizás una hoja o una libreta donde tengan anotado todos sus ramos, las notas que son, los porcentajes que valen y las fechas estimadas de evaluación. Sí. Yo por lo menos en mis ramos siempre tengo un calendario al principio del semestre donde se muestran las fechas. Y si ese calendario cambia, yo igual lo voy diciendo. Sí, entonces, esa es una forma también para estar ordenado. Igual para es saber importante cuándo tendrías que tener tus estudios. Como el planificarte bien, igual como con los tiempos, organizarte y todo. Yo ocupo el to-do list. También, esa es otra forma. O ponerse una meta semanal. Ajá, también o la planificación mensual, semanal, esos los planificadores grandes que venden, también me sirven bastante. Con respecto a la toma de apuntes en sí, en la universidad virtual, depende del formato de la universidad virtual. Al menos yo, por ejemplo, hay mucho tema con las clases grabadas, y eso igual da harta facilidad, sí, de cierta manera. Entonces, la recomendación sería, si estás en la clase sincrónica en el momento, fíjate a lo menos de lo que serían los conceptos o cuáles serían los puntos más importantes del proceso que se está hablando. Sí. Los más importantes. Y luego, cuando tengas el tiempo de revisar esa clase, empieces a detallar la información que tú necesites. Que tú ya definitivamente no te acordaste qué era eso, ese concepto, de qué trataba, cuál era el ejemplo. Esa sería como la mejor forma. El tema es que para eso también hay que tener tiempo para revisar la clase, que no son tiempos. Entonces, lo bueno sería eso, anotar lo más importante durante la clase. Por favor, si usted tiene clases virtuales, trate en lo posible de no estar mirando la pantalla todo el tiempo, porque eso agota. Sí, eso es verdad. Agota y terminas con la vista muy cansada. Exactamente. Si usted justo tiene un profe que habla más que lo que muestra efectivamente en pantalla, no mire la pantalla en realidad, como que no, mejor dedíquese a escucharlo, sacar la mirada de vez en cuando, descansar 5, 15 segundos la vista un poco, siempre igual es bueno. Sí. Porque hay muchos que están sufriendo muchos dolores de cabeza con el tema de las clases virtuales. Sí. Dicen, yo entré este año a estudiar arquitectura y me cuesta un poco el tomar apuntes. Yo me imagino, no conozco la carrera en detalle, pero yo me imagino que en casos como ese, como de arquitectura, los procedimientos muchas veces deben ser importantes, deben tener igual alto trabajo práctico con maquetas, no sé si eso se ve más adelante o al principio, en eso me declaro incompetente, pero sí puedo decir que el foco probablemente va a estar más bien en un procedimiento de diseño, de forma en ese sentido, como para concentrar el estudio, excepto cuando se vean cosas como de historia de la literatura, o sea, de la arquitectura en este caso, sí, de cómo han ido cambiando en la historia algunas construcciones. Ahí es más distinto, estamos hablando del avance como histórico. Dicen, estoy estudiando alemán ahora. ¿Algún tip en particular para estudiar idiomas? Yo creo que es la práctica, que es como una matemática, es como practicar. Exponte el lenguaje lo más que puedas. Sí. Escucha música en ese idioma, ve series en ese idioma, lee cuentos básicos infantiles en ese idioma. La mejor forma de aprender un idioma, hay dos formas, en realidad. La exposición constante, porque eso sobre todo te ayuda a la pronunciación. Muchísimo, sí, un montón. Y la otra, también te pueden ayudar. Lo otro también que te puede servir es, quizás no en profundidad, pero sí entender el cómo se construyen las oraciones. El identificar pronombre, verbo, sustantivo, adjetivo, porque eso te va a poder ayudar a entender cómo ellos ordenan las oraciones. Porque no todos los idiomas se ordenan de la misma forma las oraciones. Por ejemplo, yo en el español nosotros habitualmente las oraciones, las hacemos sujeto, sustantivo, verbo, predicado, que sería el adverbio y el adjetivo.
Pero cuando estamos hablando de otro idioma puede ser distinto, como pasa en el inglés, que va primero el adjetivo y después el sustantivo, por ejemplo. Sí. En el lenguaje de señas, el verbo va al final. Por ejemplo. Es muy distinto eso. La forma de construir la oración es distinta y eso ayuda un montón a entender después. Sí. Sí, eso sí. Igual por los consejos dando la gracia. Igual idiomas es como más práctico, más que igual son importantes las reglas, pero igual, bueno, yo por ejemplo inglés me gusta aprenderlo con música, viéndome las letras o cosas así. Es que, a ver, siempre hay una forma ideal de hablar un lenguaje. El ideal es el estructurado que te enseñan. Sí, pues. Pero en realidad, cuando tú vayas a cualquier país en la práctica, eso no es así. Ni siquiera se habla tan así como te lo enseñan. No, nunca, jamás. En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, por eso la exposición al idioma es importante, porque te va a permitir captar algunas sutilezas que el saber la estructura del lenguaje no te va a ayudar. Igual ponte, a veces cortan mucho las palabras o cosas así, y un extranjero, no sé, que se va a Estados Unidos, por decir algo, y que ya sabe como tan estructurada como el idioma, pero allá no se habla tan así. Se habla acortando cosas así. Lo mejor es la exposición al idioma primero, y después quizás si es que te sientes ya cómodo con eso y quieres perfeccionarlo más, entrar a la parte estructural. Sí. Y tú te vas a dedicar, por ejemplo, a trabajar con ese idioma, necesitas saber la parte estructural, pero si tú lo quieres para un nivel conversacional o de comprensión, no necesitas saber el nivel estructural, necesitas entender lo que dicen. Y para eso tienes que saber vocabulario y pronunciación. Sí. No sé si hay otra pregunta, consulta que tengan. Es un momento para decirlo. Es un momento para preguntar. Sí. Espero que para todos haya resultado bien esto de hacer un poco más eficiente quizás el estudio o en este caso la toma de apuntes, que era el foco principal, aunque hablamos igual un poco de todo. Sí. Espero que les haya servido. Gracias a Sumi.notes. De nada. Ha sido un placer. Me alegra compartir parte del conocimiento que he ido construyendo de esto de tomar apuntes, sobre todo con gente que le interesa mucho esto de hacer buenos apuntes. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones y tips. Disfruten el festival, aprovechen todas las charlitas, todos los talleres. No solamente esto es para consumir, sino que también para disfrutar. Aprender, sí, y también, sí. Ya, muchas gracias. Que estés bien. Vaya bien. Saludos. Chao.